A lo largo de la historia de la Fórmula 1 han habido grandes rivalidades y una de las más legendarias ha sido la de Ayrton Senna y Alain Prost, por lo que en este video veremos cómo se desarrolló esta a lo largo de la temporada de 1990. Esta es la tercera parte de esta rivalidad, por lo que para tener mejor contexto les recomiendo ver los dos videos anteriores. Se los voy a estar dejando arriba en una tarjetita y abajo en la descripción. Con el fichaje de Prost por Ferrari, Berger fue el piloto que se quedó sin asiento en la escudería italiana, aunque se convirtió en el nuevo compañero de Senna en McLaren, mientras que el compañero del francés en Ferrari era Mansell. Y al igual que en las dos temporadas anteriores, el sistema de puntos era contando solamente los 11 mejores resultados de la temporada. Con Prost en Ferrari y Senna en McLaren llegamos a la primera carrera de la temporada. A diferencia de las dos temporadas anteriores, la primera carrera en esta ocasión se desarrolló en Estados Unidos y no en Brasil, durante la quali ninguno de nuestros protagonistas se llevó la pole, sino que el austriaco Gerhard Berger puso al McLaren en el primer lugar de la parrilla, mientras que Senna clasificó en quinta posición y Prost 2 posiciones por debajo del brasileño. Durante la largada, Ayrton consiguió escalar una posición, a diferencia del francés, quien cayó hasta el 9º lugar. Con la carrera más avanzada, ambos fueron ganando puestos. Mostrando un gran ritmo, Senna se puso segundo por detrás de Alesi, el líder de la carrera, adelantando por el interior en la vuelta 34, pero el francés le devolvió el adelantamiento medio después. Pasada una vuelta en la misma curva, en el mismo punto, Ayrton hace la misma maniobra, pero en esta ocasión pudo mantener el liderato. Luego de varios ataques por parte de Alesi, Senna consigue defender su posición de buena manera. Por otro lado, Prost remontó hasta el 4º lugar, aunque esto no le sirvió de mucho, puesto que su monoplaza tuvo una falla terminal, por lo que terminó abandonando en la vuelta 21, dejando así a Senna como líder del mundial en la primera carrera. Con Senna como líder del mundial llegamos a su GP de casa, en el GP de Brasil. Durante la clasificación, el héroe nacional hace la pole, con una diferencia de más de medio segundo sobre su compañero, mientras que el piloto de Ferrari tuvo otra mala clasificación. Con una vuelta de 1.3 segundos más lenta que la del poleman, quedó sexto para la parrilla inicial. Con una buena largada por parte de ambos pilotos, Senna pudo mantener el liderato sin ningún tipo de problema, mientras que ambos Ferraris adelantaron a Patrese. Prost además adelantó a su compañero colocándose cuarto. Vueltas después, Prost adelantó a Berger para posicionarse tercero. Con una desastrosa parada en boxes, Boutsen, el piloto que en ese momento se encontraba segundo, cayó hasta la 9ª posición al salir del pit lane, heredándole la segunda posición a Prost. Cuando Senna se posicionaba para doblar a varios pilotos, tuvo un contacto con su ex compañero de Lotus, rompiéndole el alerón delantero y viéndose forzado a hacer un pit stop para cambiar cediendo el liderato al francés, el cual aprovechó esta oportunidad para ganar la carrera. Mientras que Ayrton con este incidente consiguió llegar hasta la P3, dejando una diferencia en el mundial de 4 puntos. En el GP de San Marino, igual que en la clasificación anterior, Senna hace la pole y Prost queda sexto, aunque en esta ocasión la diferencia de tiempo fue más amplia, fue casi de 2 segundos. En la carrera, tanto Ayrton como Alain mantuvieron sus puestos, pero pocas vueltas después, Senna sufrió un pinchazo, obligándolo a retirarse. Pero el brasileño no fue el único líder en abandonar la carrera, sino que el belga Boutsen también se tuvo que retirar. Con esto, Prost pudo subir 2 posiciones. Además, con el abandono de Mansell y el sobrepaso que le hizo a Nannini, llegó hasta la P4, posición en la que terminó la carrera, recortando 3 puntos a Senna en el mundial, dejando la diferencia de 1 punto entre ellos. Sin sorpresas en la clasificación de Mónaco, Senna se hace con su tercera pole de la temporada, pero en esta oportunidad Prost se encontraba completando la primera línea de la parrilla inicial. En la primera salida de la carrera, Prost tuvo un choque con Berger, provocando que la pista quede bloqueada y forzando a los comisarios a sacar bandera roja. En la segunda y definitiva largada, todo fue muy prolijo en la parte de adelante, con Ayrton manteniendo el liderato seguido de Prost. El brasileño dominó con solidez durante toda la carrera, más todavía teniendo en cuenta que su principal competidor, Alain Prost, abandonó en la vuelta 30, aumentando así la diferencia de 1 a 10 puntos en el mundial. Con este abandono, el francés quedó relegado hasta la 4ª posición del campeonato, siendo superado por Berger y Alesi.
Durante el GP de Canadá no tuvimos novedad. En la clasificación nuevamente Senna hace la pole, haciendo una vuelta media décima de segundo más rápida que su compañero, quien completó la primera línea de la parrilla inicial por delante de Prost. Durante la carrera McLaren se mantuvo firme. Ayrton aseguró el primer puesto con una buena salida. Prost, por su parte, hizo lo pertinente con el tercer lugar, pero con la carrera un poco más avanzada, el brasileño se dejó adelantar por su compañero. Esto debido a que por un jumpstart, Berger fue penalizado con 1 minuto. Sí, 1 minuto, una barbaridad, por lo que aunque en pista Senna se encontraba segundo, virtualmente estaba primero. Ahora, Prost, tras una dura pelea con Piquet, fue adelantado en la horquilla, para luego ser adelantado por su compañero en el mismo punto, siendo relegado hasta el quinto lugar. Con la victoria de Senna, este pudo seguir ampliando su ventaja en el mundial por sobre el francés. En esta oportunidad quedó 17 puntos arriba de Alain, quien a su vez consiguió escalar hasta la tercera posición. Hasta este momento las cosas entre Senna y Prost han estado bastante tranquilas, pero durante el GP de México la llama de su rivalidad se empezó a reavivar. Durante la clasificación ni Prost ni Senna hacen la pole. En esta oportunidad Berger puso al McLaren en la frontal de la parrilla inicial, con Ayrton liderando la segunda fila y Alain muy por detrás en la P13, pues en carrera nada salió según las predicciones. Senna consiguió mantener su posición en la salida, para metros después adelantar a su compañero, mientras Prost subió varias posiciones para empezar su intento de remontada. El brasileño consiguió ponerse como líder de la carrera luego de su adelantamiento a Patrese en la segunda vuelta. Por su parte, Alain fue escalando posiciones poco a poco, hasta que a 15 vueltas para el final se puso en la estela de Mansell, piloto que en ese momento iba segundo, adelantándolo para empezar a atacar a Senna, pero con una gran diferencia entre ellos, aunque recortando distancia vuelta a vuelta. Aprovechando el problema que tuvo Ayrton con uno de sus neumáticos, el francés consiguió adelantar a su rival, y a Senna no le bastó con perder el liderato, sino que al exigir tanto su coma por su estrategia de no hacer una parada en boxes, terminó teniendo un reventón que lo dejó fuera de carrera. Con el DNF de Ayrton y la victoria de Prost, la diferencia en el mundial se redujo 9 puntos, quedando de 8, con Prost poniéndose segundo. Ahora, luego de este GP volvieron las declaraciones. Alain, a pesar de haber salido P13, dijo que fue una victoria totalmente controlada, agregando que Senna siempre arriesga demasiado los sábados, pero los domingos es una historia diferente. Ahí se gana con estrategia y equilibrio. Además, medio burlándose del brasileño, cuando él está delante, siempre parece todo bajo control, hasta que pasa algo. Senna por su parte declaró: yo estaba administrando la ventaja, Prost venía rápido pero no tenía la intención de forzar, luego el neumático se rompió, así son las carreras. Oye, si te está gustando el video puedes dejar tu like y suscribirte al canal, que me ayudarías un montón. Volvemos al viejo continente, más en concreto a la casa de Prost. Durante la clasificación las dos primeras filas fueron completamente ocupadas por Ferrari y McLaren, aunque ninguno de nuestros protagonistas estaba en la primera fila. Senna clasificó en P3 y Alain en P4, con una salida que tuvo bastantes intercambios de posiciones. Estos primeros metros culminaron con Ayrton en su posición de salida y Prost cayendo 2 puestos, pero con un fuerte Ferrari, Prost se pudo reponer. Con las diferentes estrategias de los pilotos en un punto de la carrera, Alain consiguió colocarse segundo tras rebasar a Gugelmin. Mientras tanto, Senna luchaba por mantener su P3, pero no consiguió su cometido, siendo adelantado por Nannini, el cual, vueltas después de concretar su adelantamiento al brasileño, terminó abandonando por un fallo eléctrico. A falta de 3 vueltas para el final, Prost consiguió ponerse líder de la carrera tras adelantar a Capelli, terminando así la carrera, con Alain primero y Senna completando el podio en el escalón más bajo de este. De esta forma, la distancia de puntos en el mundial se volvió a reducir, quedando de tan solo 3 puntos. Durante el GP de Gran Bretaña volvemos a tener a una Ferrari enfrente durante la clasificación. Nuevamente Mansell se encontraba primero de la parrilla. El piloto que se encontraba completando la primera línea era Ayrton, mientras que Prost se encontraba aquí. En la carrera las cosas se tornaron a favor de Ferrari, a pesar de que Senna tomó el liderato al adelantar a Mansell y Prost mantuvo su posición. Tras una intensa pelea con el piloto de Ferrari, el brasileño terminó perdiendo la posición frente al británico. Al tratar de que no se alejara el piloto que recién lo rebasó, cometió un error que lo hizo caer hasta la P5, por detrás de Berger, Boutsen y Prost. Este último consiguió adelantar a Boutsen poco después, para empezar el ataque a Berger,
Con la notoria superioridad del Ferrari con respecto al McLaren, Alain no demoró mucho en ponerse segundo, y con los problemas en la caja de cambios por parte de su compañero, con órdenes de equipo, Mansell dejó pasar al francés, llegando y cerrando la carrera en primera posición. Senna consiguió subirse al podio gracias a los abandonos de Mansell y Berger, dejando así el mundial con un nuevo líder. Con el francés como nuevo líder del mundial llegamos al GP de Alemania. Tras varias carreras, Senna vuelve a salir desde la delantera de la parrilla inicial tras hacer la pole, con Prost saliendo desde la tercera posición. Es importante recalcar que Alain, siendo el piloto que estuvo más cerca de los McLaren en clasificación, hizo una vuelta 1.5 segundos más lenta que el pole. Durante la carrera, Berger, piloto que salía segundo, tuvo una mejor largada que Ayrton, pero a pesar de esto, el brasileño consiguió mantener el liderato. Con la carrera más avanzada, los Benetton Ford se lanzaron con una estrategia de aguantar toda la carrera con el mismo compuesto de gomas. Con esto, Nannini consiguió ponerse líder hasta que Ayrton consiguió adelantarlo a 10 vueltas para el final, pero ni Berger ni Prost consiguieron adelantarse, con lo que el piloto de Ferrari terminó la carrera cuarto gracias al abandono de su compañero. Con estos resultados, nuevamente Senna se pone como punta del mundial, relegando a Alain al segundo puesto con una diferencia de 4 puntos. Para el GP de Hungría tenemos sorpresa en la clasificación, puesto que en esta ocasión ninguno de los equipos líderes ocupaba la primera fila. En esta oportunidad, ambos Williams se ubicaron en la primera línea, con Boutsen en la pole. Senna clasificó en la segunda línea de la parrilla inicial por detrás de su compañero, mientras que para encontrar a Prost tenemos que bajar mucho más, puesto que este solo alcanzó a llegar hasta la octava posición. La carrera no partió muy bien para ninguno de nuestros protagonistas. Senna perdió 2 posiciones en la primera curva, mientras le pasaba lo mismo a Prost pero en la recta principal. Entre los pitstops y los choques que ocurrieron con la carrera más avanzada, Senna consiguió escalar hasta la segunda posición, atacando al belga quien iba líder de la carrera, pero no pudiéndolo rebasar, terminando la carrera tan solo 3 décimas por detrás de Boutsen. Por otro lado, Alain tuvo un fallo en la caja de cambios antes de la mitad de la carrera, con lo que tuvo que abandonar, perdiendo mucho terreno con Ayrton en el mundial. Para seguir demostrando que estaban fuertes, McLaren durante el GP de Bélgica ocupa por completo la primera línea de la parrilla inicial, seguidos por Prost, el cual clasificó tercero. Durante este GP hubo 3 salidas para la carrera. En las primeras 2 hubo accidentes que obligó a los comisarios a sacar bandera roja, y en la tercera y definitiva largada tanto Senna como Prost pudieron mantener sus posiciones. Alain consiguió rebasar a Berger para colocarse por detrás del brasileño. Una vez que ambos realizaron sus 2 paradas en boxes, su diferencia era de unos 2 segundos entre ellos. Pero al Nannini volver a hacer una estrategia sin pit stop, el italiano quedó entre nuestros protagonistas. A pesar de que Prost lo pudo superar con relativa facilidad, el piloto de Benetton Ford lo retrasó lo suficiente para que Ayrton ganase ventaja. Con esto, Senna pudo ganar la carrera por 3.5 segundos sobre el francés, quien terminó la carrera en el segundo puesto, ampliando aún más la diferencia del mundial, pasando de 10 a 13 puntos. Así llegamos al templo de la velocidad. Como era de esperar, Senna se llevó la pole, pero ahora Prost completó la primera línea de la parrilla inicial. De la carrera no hay mucho que comentar. El McLaren era claramente superior al Ferrari, por lo que a Ayrton no le costó mucho liderar durante toda la carrera. Por otro lado, Prost hizo lo respectivo con su segundo lugar, con lo que la diferencia en el mundial se seguía ampliando. Para el GP de Portugal, McLaren y Ferrari vuelven a ocupar las 2 primeras líneas de la parrilla inicial. Pero, a diferencia del GP anterior, Senna no se encontraba en la primera fila, sino que esta era completamente ocupada por Ferrari, con Prost por detrás de su compañero y Senna detrás del francés en la tercera posición. Para la carrera, la cosa cambia un poco, puesto que en la largada, Mansell patinó en la pista, perdiendo parcialmente el control y empujando a su compañero hacia el muro de boxes. Al Prost tener que evitarlo, perdió la posición con ambos McLaren, por lo que antes de la primera curva, las posiciones en pista eran Senna, Berger, Mansell y Prost. Aunque vueltas más tarde, Mansell consiguió adelantar a Senna, que a diferencia del año pasado, por la diferencia de rendimiento, el brasileño no le puso mayor resistencia al británico. Ayrton pudo mantener el segundo puesto durante el resto de la carrera, mientras Prost al adelantar a Berger se puso tercero, terminando ahí la carrera, dejando así la diferencia del mundial de 18 puntos.
Durante la clasificación del GP de España, Senna vuelve a la punta de la parrilla inicial, seguido por Prost, quien hizo una vuelta casi medio segundo más lenta, pero la carrera tornó las cosas a favor del francés. Durante la salida, ambos pudieron mantener sus posiciones. Tras una falla en el monoplaza del brasileño, este tuvo que abandonar casi a la mitad de la carrera, por lo que Prost heredó el liderato de este, y sin mucha dificultad ganó la carrera por delante de su compañero por más de 20 segundos, reduciendo la diferencia de puntos que tenían a la mitad. La rivalidad entre Senna y Prost se reavivó más todavía en este GP de Japón. La clasificación quedó con los mismos resultados para nuestros protagonistas, con ambos en la primera línea y Senna liderando esta. Pero la FIA para esta carrera invirtió las posiciones de la parrilla inicial, dejando al piloto que estuviese en la pole largar desde el lado sucio de la parrilla. Con esto, el piloto que salía desde el segundo lugar tenía ventaja para traccionar de mejor manera que el poleman. Así, el francés evidentemente largó mejor que su rival. Pero acá surge la gran polémica de la carrera. El brasileño decidió no levantar el pie del acelerador, manteniéndose en el interior de la curva y provocando una colisión bastante violenta que dejó a ambos pilotos fuera de la carrera. Así, Ayrton se coronó campeón del mundo a falta de una carrera, junto con McLaren. Así volvemos a las declaraciones en la rueda de prensa. Prost declaró: lo que hizo Senna fue una vergüenza, no fue un accidente, fue un acto deliberado. Si es su modo de ganar títulos, que se quede con ellos. Para luego agregar: no tengo palabras. Hoy vivimos algo que no debería existir en el automovilismo. Por otro lado, Senna dijo: fue un accidente, pero si él no me dejaba espacio, sabía lo que iba a pasar. Yo no iba a frenar. Para añadir, después de lo que pasó el sábado con la FIA, no iba a dejarme sacar de pista otra vez. Ya había pasado en 1989. Al año siguiente, en 1991, dejó claro que el choque no fue casual, declarando: quise dejar claro que nadie me iba a quitar el campeonato con decisiones de despacho. Con el campeonato resuelto llegamos al GP de Australia. En este, Senna hizo la pole y Prost clasificó cuarto, mientras que en carrera, Senna abandonó y Prost terminó tercero, dejando el mundial finalizado a Senna con 78 puntos y a Prost con 71. A pesar de que en esta temporada no hubo declaraciones muy hostiles en rueda de prensa, siendo la mayoría de estas acerca de su rendimiento en pista, durante las carreras sí hubo bastantes luchas, culminando todo con una polémica digna de esta rivalidad, con Senna ganando el mundial casi del mismo modo que Prost ganó el mundial la temporada anterior. Así, Ayrton se quedó con el tercer round, pero a esta rivalidad todavía le quedan un par de capítulos, los cuales estaremos viendo en futuros videos. Pero mientras tanto pueden ver la rivalidad entre Lewis Hamilton y Max Verstappen durante la temporada 2021 haciendo clic en el video que les estoy dejando en pantalla.